Bien, chicos, comenzamos con la clase correspondiente a riesgo eléctrico. Recordemos que estamos estudiando los riesgos inherentes a la parte de seguridad industrial y que cuando hablábamos de seguridad nos referíamos a las posibilidades de ocurrencia de un accidente de trabajo. Cuando hablamos específicamente del riesgo eléctrico, nos referimos a la posibilidad de que circule corriente eléctrica por el cuerpo. El marco legal que regula lo que tiene que ver con el riesgo eléctrico está previsto en la Ley 19.587, en el capítulo 14 referido a las instalaciones eléctricas, donde habla de definiciones y terminologías, habla específicamente de cómo deben realizarse algunos trabajos y maniobras en instalaciones eléctricas y también respecto de las condiciones de seguridad de las instalaciones eléctricas. Define allí entonces lo que es baja tensión media y tensión alta, y específicamente se centra en las medidas de seguridad que tienen trabajos que están involucrados directamente con la parte eléctrica, como ser, por ejemplo, los trabajadores de la empresa de energía eléctrica que trabajan permanentemente con las instalaciones eléctricas. Sin embargo, el riesgo eléctrico es un riesgo que se encuentra presente, de hecho, en cualquier puesto de trabajo, y en cualquiera de estos puestos existe la posibilidad de que una persona sufra un accidente eléctrico. Y aquí entonces que hay que conocer las principales causas y cómo actuar en ese caso. Dijimos entonces que cuando hablamos de riesgo eléctrico nos referimos a la posibilidad de que circule la corriente eléctrica por el cuerpo. Vamos a ver entonces qué es lo que puede pasar, en qué casos es riesgoso, en qué casos puede llegar a ser más leve. Vamos a analizar en la clase de hoy y los posibles efectos en el cuerpo. Para eso es importante que recordemos algunos conceptos de física 2. En principio, respecto de la electricidad, que era una parte de la física que estudiaba los fenómenos referidos a la electricidad estática, a la distribución estática, como también los referidos a las cargas en movimiento, que es lo que hacemos referencia cuando hablamos de corriente eléctrica. Cuando hablábamos entonces de electricidad y hablábamos de corriente eléctrica, hablábamos de lo que era la intensidad de corriente, el potencial o diferencia de potencial y la resistencia. Estos se encontraban relacionados por la ley de Ohm, que decía que la intensidad de corriente era igual a la diferencia de potencial sobre la resistencia. Respecto, si recordamos, de la corriente eléctrica, sabemos que puede ser continua como también puede ser alterna, que la corriente alterna es la que usamos por lo general en nuestros domicilios y en la mayoría de las instalaciones. También definimos una sustancia conductora como la sustancia que permite el paso de la corriente eléctrica. Por lo general eran todos los metales, los que nosotros utilizamos en la vida cotidiana. En los conductores, en los cables que tenemos en la casa son principalmente cobre y aluminio. Lo contrario del conductor era un aislante, que era la sustancia que impedía el paso de la corriente eléctrica. Podía ser la madera, piezas de cerámica, porcelana, el plástico, goma, ¿sí? Entre otras. El término masa, que es un término utilizado por lo general, vamos a definir lo que es una masa como una parte conductora que forma parte de una instalación eléctrica, pero que en condiciones normales no se encuentra bajo tensión, pero que en caso de una falla del aislamiento de ese equipo puede llegar a quedar bajo tensión. Por ejemplo, decimos la carcasa de un motor eléctrico. También recordemos lo que es un circuito eléctrico, que es el trayecto o ruta que sigue la corriente eléctrica. Y por último, que era un cortocircuito. Para eso tenemos una pequeña historia, fíjense, de dos pajaritos, y podemos decir que un cortocircuito se va a dar cuando hay dos partes activas que chocan entre sí. Se produce entonces una diferencia de corriente, se eleva un pico grande de corriente y eso genera el cortocircuito. Habiendo recordado entonces estos conceptos, ¿por qué es importante cuidar lo referido a la electricidad? Porque la electricidad decimos que es un peligro que no se puede ver, porque no puede ser en general detectada por los sentidos. La única forma de detectarlo es al tacto, y cuando llega a detectarse al tacto puede ser efectivamente mortal.
hace falta para que se presente la posibilidad de que la corriente eléctrica circule por el cuerpo humano, deben cumplirse o deben considerarse algunos aspectos que son físicos y otros son fisiológicos. Dentro de los aspectos físicos, recién vimos que la corriente eléctrica puede circular a través de un circuito. Ese circuito debe estar cerrado para que la corriente circule y además para que la corriente circule debe haber una diferencia de potencial. Entonces, para que exista a su vez riesgo eléctrico o la posibilidad de que circule corriente eléctrica por el cuerpo, deben cumplirse estas tres pautas: que exista un circuito eléctrico, que el circuito esté cerrado y que exista una diferencia de potencial. Una diferencia de potencial nosotros podemos encontrar en nuestros domicilios, en todos los tomas corrientes que hay, por ejemplo, porque nosotros permanentemente estamos pisando el piso justamente, y allí entonces generamos la diferencia de potencial que puede hacer que circule la corriente eléctrica. Entre los aspectos fisiológicos, decimos que el cuerpo humano tiene que ser conductor, tiene que formar parte del circuito eléctrico, que es el ejemplo que dábamos recién, y también debe existir entre los puntos de entrada y salida una diferencia de potencial mayor que cero. Entonces, el accidente eléctrico va a ser el que ocurre o el vinculado a la circulación de la corriente eléctrica a través del cuerpo humano, que puede provocar daños a las personas y en algunos casos también daños materiales. En general, en la industria podemos decir que las estadísticas indican que solamente el 4% de accidentes son mortales, pero fíjense que el 90% de accidentes eléctricos pueden llegar a generar una incapacidad que hace que el trabajador ya no pueda desarrollar sus tareas como lo hacía normalmente, porque es una incapacidad permanente. También la clase pasada que hablamos de riesgo contra incendios o protección contra incendios, vimos que la principal causa de incendios se debe a fallas eléctricas, por lo tanto también la electricidad debe ser algo que debe atenderse por ese lado. Y si miramos un poco las industrias, quienes tienen un mayor porcentaje de accidentes, la industria de la construcción, luego las industrias químicas y por último las industrias metalúrgicas, dentro de las que con el mismo porcentaje podríamos decir que las industrias químicas. Y principalmente fíjense que las fallas se deben a fallas humanas más que a fallas técnicas de las instalaciones, sobre todo en las industrias cuando que se manejan tensiones elevadas, que manejan corrientes trifásicas, la parte eléctrica es algo que se controla normalmente. Quizás que se da menos importancia a ese aspecto en otro tipo de establecimientos que no sean industriales, como por ejemplo en un establecimiento de oficina, donde podemos llegar a ver, como veíamos en la clase pasada, de riesgo eléctrico, de riesgo contra incendios, que hay, por ejemplo, tomas corrientes sobrecargados, algo como bastante común. Y bien, como las causas pueden llegar a ser originadas por las personas, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Cuando hablábamos nosotros la primera clase de accidentes de trabajo, dijimos que el trabajador no hace porque no puede, porque no sabe o porque no quiere. Entonces aquí estaríamos, por ejemplo, con ignorancia, desconocimiento, falta de preparación, podemos referirnos al trabajador que no sabe y que entonces realiza una tarea para la cual no está capacitado y termina entonces generando algún accidente. También puede ser porque el trabajador sea imprudente o negligente, que era ese tipo de personas que decíamos por ahí que viene un día que con algún problema, entonces tiene la cabeza en otra cosa, entonces actúa de mala gana, realiza las tareas de mala gana y quizás resulta entonces que se comete algún acto imprudente. O bien hay trabajadores que en general su conducta la desempeñan de esa forma, con imprudencia, con negligencia y nunca pasa nada y a la larga termina provocándose algún accidente. Cuando ocurre entonces efectivamente el accidente eléctrico, existen una serie de efectos que pueden llegar a producirse en el cuerpo humano. Cuando por lo general en la parte del cuerpo que entra en contacto, por ejemplo la mano, que es lo más común que entre en contacto con el conductor, el primer efecto es lo que se llama lesión traumática por contracción muscular
o tetanización. Esto es lo que ocurre cuando, por ejemplo, vemos que una persona sin querer toca un conductor y no puede desprenderse de ese conductor debido a la contracción muscular que ocurre, que también se llama o tetanización. Luego de esto, estos pasos los podemos considerar entonces que van en secuencia uno tras otro. El primer paso entonces es esa contracción muscular que ocurre en el punto donde la persona entró en contacto con la corriente eléctrica que impide, por ejemplo, que la persona suelte el conductor y que el cable conductor, ¿no? Y que a veces por ahí vemos que en un movimiento logra como que la corriente lo tira y finalmente la persona termina soltando ese cable. Cuando esto ocurre, la corriente entonces, la persona no puede controlar la parte muscular y entonces, como decíamos, no puede separarse del punto de contacto. Dependiendo de cuál sea el camino que produce la corriente eléctrica, puede llegarse a la asfixia o paro respiratorio. Esto se debe justamente a que a veces la corriente eléctrica, dependiendo del punto de contacto, termina atravesando el tórax y este movimiento, esta contracción muscular, termina surgiendo efecto en los músculos de los pulmones y por lo tanto la persona no puede respirar debido justamente a la contracción que ocurre. Como la persona no puede respirar, puede provocarse la asfixia y en algunos casos, consecuencia, la muerte con un paro respiratorio. En otros casos, también como consecuencia de la tetanización y este movimiento incontrolado de los músculos que no pueden soltarse, el corazón comienza a funcionar en forma arrítmica, podríamos decir. Ese movimiento de bombeo normal que tiene el corazón, debido a la circulación de la corriente eléctrica, deja de ser un movimiento armónico y pasa a ser un movimiento desordenado. Entonces el corazón, que tiene la función de bombear la sangre al resto del cuerpo, deja de bombear esa sangre porque ya no actúa como una bomba que va impulsando la sangre, sino que ese movimiento ya, como dijimos, es desordenado. Y por lo tanto, entonces, como se deja de enviar sangre a los distintos órganos, se produce la fibrilación ventricular, que es lo que se denomina este fenómeno, y que por lo general es una de las principales causas del accidente eléctrico. Cuando ocurre entonces la compresión de los músculos del tórax por la circulación de la corriente eléctrica, a la vez que el corazón deja de bombear esa cantidad de sangre, finalmente se puede producir el paro respiratorio o el paro cardíaco porque el corazón deja de funcionar. Y en este caso entonces la persona puede llegar a fallecer, por lo tanto deben aplicarse técnicas específicas para poder reanimar a esta persona, que la debe aplicar un personal que esté capacitado. Todo esto y esta secuencia de lesiones que puede llegar a tener el cuerpo humano se va a dar dependiendo obviamente de una serie de factores que vamos a analizar enseguida. A veces se llega únicamente a tetanización. Depende mucho de una serie de factores como la intensidad de corriente o el tiempo de contacto, entre otros factores. Uno de los efectos también muy importantes de la corriente eléctrica es la quemadura. Se libera tanta energía, la cantidad de energía liberada está dada por la ley de Joule, si recuerdan también que la estudiaron alguna vez, y se libera entonces tanta energía que puede llegar a generar quemaduras en el cuerpo. Muchas de estas quemaduras, cuando el trabajador logra salvarse, generan efectos irreversibles en muchos órganos del cuerpo humano. También la muerte por quemaduras eléctricas es una de las principales causas o consecuencias del accidente eléctrico. La ocurrencia de todos estos efectos en el cuerpo va a depender de una serie de factores que vamos a analizar acá. Por supuesto que tiene que ver el voltaje del circuito eléctrico con el que se entra en contacto. Este voltaje, nosotros en general en las casas tenemos una corriente de 220,
pero hay valores de tensión que no llegan a ser, o de voltaje, que no llegan a ser riesgosos para las personas. El valor de tensión de seguridad que se conoce es de 24 voltios. Hasta los 24 voltios, si una persona entra en contacto con ese voltaje, no tendría que sufrir consecuencias. Por eso alguna vez, por favor no lo hagan, pero quizás que vieron alguna vez a alguien que bromea con el transformador del celular que carga 12 voltios y se lo pone en la lengua, por ejemplo, ¿sí? En realidad porque la tensión de seguridad es de 24 voltios, pero bueno, no es de todos modos algo con lo que deba jugarse o ponerse en riesgo. Como vimos también que la circulación de la corriente eléctrica tiene que ver con, fíjense, voltaje, resistencia e intensidad, los tres elementos relacionados a través de la ley de Ohm. Y el cuerpo humano genera cierta resistencia, tiene una resistencia aproximadamente de 600 ohm, pero depende mucho de que el cuerpo humano esté, por ejemplo, de que la piel esté seca o de que esté mojada. Si está mojada, esa resistencia baja, de que la piel esté sana o que tenga alguna lesión. Si está lesionada, esa resistencia también baja, entre otros factores. Si es una piel, por ejemplo, justo en esa parte de un callo, tiene más resistencia que una piel más bien suave. También depende de los tres elementos de la ley de Ohm, de la intensidad de la corriente. Entonces, si relacionamos intensidad con diferencia de potencial, la intensidad de corriente va a ser el voltaje sobre la resistencia del cuerpo, y la intensidad, como decimos acá en la frase que lo que te mata es la intensidad de la corriente, está relacionado con ese voltaje y con esa resistencia del cuerpo. Y como bien dijimos, la diferencia de estos efectos que vimos recién en el cuerpo tiene mucho que ver. El voltaje, qué parte del cuerpo es la que entra en contacto y conforme a eso qué resistencia ofrece el cuerpo. Con qué intensidad de corriente se entra en contacto esta persona, si bien puede llegar a ser lo más riesgoso, y es muy importante el tiempo de paso. A veces quizás ustedes vieron algún accidente eléctrico, quizás que en la tele, donde la persona entra en contacto con el conductor y como decíamos hace ratito, lo patea, suelta, entonces no llega a tener consecuencias o lesiones graves esa persona. Pero cuando la persona no puede desprenderse de la parte conductora es donde comienza a haber lesiones cada vez más graves y en muchos casos justamente no puede desprenderse debido a la tetanización o contracción muscular. Entonces el tiempo de paso o de contacto es lo que aumenta los efectos de la corriente. También influye el trayecto que tiene la corriente en el cuerpo. Hay algunos trayectos que son más peligrosos que otros. Por ejemplo, el trayecto que va a ser más peligroso es el de la mano izquierda, por ejemplo, con el pie izquierdo, es decir, que estemos cerrando el circuito de esa forma. ¿Por qué? Porque la corriente va a circular y va a atravesar el corazón, mientras que si estaríamos en contacto con la mano derecha es menos probable, y cerraríamos con el pie derecho, es menos probable que la corriente pase a través del corazón. Otro trayecto riesgoso es también mano derecha, mano izquierda. La más peligrosa entonces es la mano izquierda con el tórax y la menos peligrosa en realidad, la mano derecha y mano izquierda. El cuerpo, como decimos, la corriente va a elegir el camino más corto y más directo, el que le ofrezca menos resistencia. De allí la importancia de algunos sistemas de protección que vamos a mencionar, como la puesta a tierra. Y también va a influir la frecuencia y las características de la corriente. ¿A qué nos referimos con frecuencia? Dijimos que la corriente podría ser alterna o continua, y a su vez la corriente alterna, por lo general la que conocemos, tiene una frecuencia de 50 Hz, pero eso también puede variar. Entonces es más peligrosa la corriente alterna que la corriente continua, porque de hecho con la corriente continua se requieren intensidades de corriente mucho más altas, hasta 4 veces más altas que las que por lo general provocan accidentes respecto de la corriente alterna. Entonces aquí tenemos relacionados, por ejemplo, el tiempo de paso con la corriente que circula por el cuerpo en miliamperes. Por ejemplo, el tiempo de paso aquí en milisegundos, hasta una corriente de 0,5 miliamperes. Fíjense que no hay inconvenientes, cualquiera sea el tiempo de paso. Este número que está acá arriba es 10.000 milisegundos. No hay problema con el contacto.
puede llegar a ser algo riesgoso para corrientes de 500, y fíjense cómo va cambiando esta curva, 500 miliamperes, y fíjense que a medida que el tiempo de paso aumenta, cada vez es menor la intensidad de corriente que el cuerpo puede llegar a soportar y puede llegar a ser cada vez más riesgoso. A mayor tiempo de paso, menor es la corriente que puede llegar a ser riesgosa. En esta zona, fíjense, a partir de los 500 miliamperes y hasta los 2000 miliamperes aproximadamente, y también en función del tiempo de paso de la corriente eléctrica, llegamos a una zona que es riesgosa, que puede llegar a provocar contracción muscular o dificultad respiratoria. En esta primera zona, en el 2, no hay peligro, se puede percibir la corriente. Alguna vez quizás alguien le agarró la corriente y sintió ese como cosquilleo en las manos sin tener mayores consecuencias. Mayor a 2000 miliamperes y hasta 10.000 miliamperes, y con tiempos de contacto por supuesto cada vez más graves, pero mayor de 2000 miliamperes, fíjense, aunque sea el tiempo de contacto corto, ya ese contacto puede llegar a provocar la muerte por accidente eléctrico. Entonces, mientras mayor es la intensidad de corriente, mayor es el riesgo. Mientras mayor es el contacto eléctrico, mayor es el riesgo. Y cuando aumenta el número de hertz, que eso se refiere a la corriente alterna, es menos peligroso, acá está mal escrito, menos peligroso el contacto. Lo que hacemos referencia, esto que tenemos aquí, es lo que habla la Ley de Higiene y Seguridad y su decreto respecto a la terminología y algunas definiciones. Se refiere a muy baja tensión, tensiones de 50 voltios en corriente continua, o de 42 entre fases de alterna, o 24 entre fases de alterna y neutro. La baja tensión es mayor que 50 voltios y menor que 1000 voltios, y la alta tensión mayor que 1000 voltios. Tenemos media tensión, alta tensión, mejor dicho, y muy alta tensión. En nuestros casos, nosotros podemos llegar en los domicilios, usamos baja tensión porque usamos 220. Podemos llegar a ver en la vía pública media tensión, y en algunos casos hasta alta tensión. Y muy alta tensión quizás que podemos llegar a ver si viajamos un poco al costado de la ruta, alguna línea de más de 132. Bien, para que exista entonces el accidente eléctrico debe existir un contacto eléctrico, debe haber entonces una instalación con tensión, una persona que acceda a esa instalación con tensión y efectivamente un contacto. Los contactos eléctricos entonces pueden clasificarse en contactos directos o contactos indirectos. El contacto directo es aquel en el cual una persona se pone en forma involuntaria en contacto con un conductor que se encuentra bajo tensión directa. Por ejemplo, puede ser un cable mal aislado, un enchufe, un portalámparas. En este caso, decimos la persona por contacto involuntario se pone en contacto o accidental, no identifica, por ejemplo, que hay un conductor que no tiene un cable pelado, ¿sí? Hablando mal pronto, que no tiene la aislación correspondiente, y toma directamente y entra en contacto con ese conductor. Eso sería entonces el contacto directo. El contacto indirecto es aquel en el cual la persona entra en contacto con una parte de la instalación que normalmente no tiene tensión, pero que debido a una falla quedó con tensión. Por ejemplo, hablábamos hace rato de lo que era una masa, y puede ser una masa que se encuentre con tensión por una falla de aislamiento. Por ejemplo, aquí fíjense la ama de casa tocando el lavarropa. En algunos casos, quizás que les pasó que uno toca algún artefacto que funcione con electricidad y siente que lo patea. Bueno, eso es una consecuencia de un defecto en la aislación. De los dos contactos, el más peligroso es el indirecto. ¿Por qué es el más peligroso? Porque en realidad el contacto directo, uno entra en contacto, dijimos, directamente con un conductor que se encuentra bajo tensión. Es el que uno puede llegar más a advertir el contacto directo. Dijimos que en el contacto directo ese contacto justamente es accidental. Si uno ve a un conductor que un cable pelado, por ejemplo, un enchufe defectuoso, y va a tener cierta precaución para tomarlo.
¿sí? En cambio, en el contacto indirecto, uno no espera que ese elemento tenga tensión, por lo tanto, lo trata o se maneja con cierta confianza porque no espera que esa parte de la instalación tenga tensión. Y por tal motivo es el que uno menos espera que ocurra y es el que más consecuencias puede llegar a tener en las personas. En este caso, entonces, las personas deben protegerse mediante lo que se conoce como sistema de protección. Cuando el contacto es directo, esto se va a dar, por ejemplo, en los trabajadores que trabajan directamente con instalaciones eléctricas. Se deben, por ejemplo, aislar las partes activas, emplear elementos de protección personal específicos, bien en guantes dieléctricos para trabajar con electricidad, bien recubrir las partes activas, es decir, las partes que son con tensión, trabajar con pequeñas tensiones de seguridad, como recién hablamos de los 24 voltios, por ejemplo. Y en el contacto indirecto, las medidas de protección vienen dadas por la puesta a tierra y el disyuntor o interruptor diferencial que es obligatorio en todos los domicilios. Lo que se hace con la puesta a tierra o el cable a tierra, lo han escuchado en las instalaciones. Ahora todos los enchufes, la mayoría tienen 3 patitas y una de las patitas es la que corresponde a la puesta a tierra, ¿sí? Lo que se hace con la puesta a tierra es brindar un camino a la corriente eléctrica que sea bastante más fácil para que circule, entonces que la corriente prefiera circular por allí a preferir circular por el cuerpo. Por eso se refiere con la puesta a tierra. Entonces consiste en una instalación donde se moja, se humedece, por ejemplo, la tierra, hay diferentes formas de hacerla, pero lo que se busca es que sea un sector que ofrezca baja resistencia a la circulación de la corriente para que entonces la corriente prefiera ese camino, el camino más fácil y más corto, y no, en este caso, de tocar a alguna persona o circular a través de una persona si llega a existir el contacto eléctrico. La otra medida es el disyuntor diferencial. El disyuntor lo que hace es ir comparando las corrientes eléctricas y cuando detecta una diferencia entre esas corrientes eléctricas, lo que hace es saltar y cortar el circuito. El disyuntor funciona para proteger a las personas. En las casas, por lo general, y son obligatorios ahora, en las casas, en los tableros, por lo general podemos llegar a tener disyuntores y llaves térmicas. Ambas podrán haber visto ustedes que cortan la corriente eléctrica. Sin embargo, las llaves térmicas tienen una tolerancia bastante más grande o menos sensible, podríamos decir que son, que los disyuntores. Los disyuntores son bastante más sensibles a estas pequeñas diferencias de corriente eléctrica. Los disyuntores protegen a las personas, las llaves térmicas protegen a los equipos. Y este tipo de equipos deben mantenerse en condiciones. Fíjense que se ve un poquito mejor este disyuntor. Tienen todos un botón con una T, que es la llave de testeo, que debe ser presionada cada 6 meses para asegurarse que el disyuntor esté funcionando correctamente y que entonces vaya a ser útil en el caso de que ocurra un accidente. Bueno, si llegase a ser que hay un accidente eléctrico, ¿qué se debe hacer? Por supuesto que llamar a los medios de emergencias para que actúen en ese momento. Podría ser que tengamos una persona enganchada todavía a la corriente eléctrica y lo que se busca en principio es cortar esa circulación de corriente mediante lo que mencionábamos recién, un interruptor, un disyuntor, un seccionador, una llave térmica, lo que corte ese circuito. Cuando no es posible realizar eso, se debe buscar un elemento que sea aislante para tratar de desprender a la persona del contacto eléctrico. Por ejemplo, un palo de madera, de forma tal de tirar y tratar de cortar ese contacto entre la persona con el elemento que se encuentra electrizado. Y bueno, podría ser que dependiendo del contacto con las personas, si todavía no llegaron los medios de urgencia, que haya llegado a quemarse la persona, entonces bueno, hay que contener ese incendio dependiendo de la persona y tratando de sofocar con elementos que correspondan o materiales que no sean combustibles. También, si se conocen técnicas de reanimación que todos deberíamos conocer, hay que actuar porque ustedes ahora ya saben cuáles son los posibles efectos en la persona.
Puede tener la tetanización, puede tener una contracción en los músculos de los pulmones y por lo tanto no poder respirar. Puede llegar a la fibrilación ventricular. Para ello entonces son las maniobras que se conocen como maniobras de resucitación cardiopulmonar o RCP, que consiste en bombear el corazón y brindarle oxígeno a la persona a través de la respiración boca a boca en una frecuencia que son 30, ahora son 30 presiones o compresiones en el corazón, en el pecho, y dos emanaciones, podríamos decir, o dos aplicaciones de la respiración boca a boca. No cualquiera puede hacer respiración boca a boca y no cualquiera puede realizar las maniobras de compresión en el pecho. Se realiza en una parte en particular del cuerpo que debe medirse específicamente, y lo mismo que la respiración boca a boca debe realizarse de cierta forma de asegurarse que ingrese aire a la persona. Por tal motivo no puede cualquiera mandarse a hacer este tipo de maniobras, sino que requiere una capacitación específica, que sí sería bueno que todo el mundo esté formado en este tipo de aspectos para no tener miedo si hace falta que actúe en algún caso. Recién decíamos que al principio de la clase, mejor dicho, que va a haber trabajos que sí o sí van a trabajar con electricidad, como por ejemplo el trabajador de GESA, ese tipo de tareas, como así también puede haber trabajadores de la parte eléctrica de una industria, o bien que estábamos expuestos a la parte eléctrica o al riesgo eléctrico en cualquier tipo de trabajo. Los trabajadores que específicamente trabajan en instalaciones eléctricas, que es su función vital realizar esto, pueden elegir trabajar con tensión o sin tensión. Cuando se trabaja sin tensión, existe una serie de reglas que se conocen como las 5 reglas de oro, que deben realizarse en esta secuencia. Una de ellas es la apertura de los circuitos, es decir, desconectar todas las llaves o seccionadores que existan, bloquear los aparatos de corte, es decir, que nadie pueda volver a conectar, que alguien pase, que no sepa, que supongamos una industria, que no sepa que se está realizando tareas de mantenimiento, por ejemplo, y vea una llave baja y la suba, cuando en otro sector está la persona trabajando. Para ello entonces suelen señalizarse este tipo de elementos para indicar justamente que se están realizando trabajos y que están cortando el circuito por un motivo en particular. Luego se debe verificar la ausencia de tensión. Existen instrumentos, un Bucapolo por ejemplo, que permite verificar la ausencia de tensión. Se debe asegurar entonces la puesta a tierra en cortocircuito y delimitar la zona de trabajo, realizar la tarea y luego la ocurrencia para volver toda la normalidad sería al revés de los pasos que acabamos de indicar. También puede ser que el trabajador elija trabajar con tensión. Y ustedes dirán, pero ¿cómo un trabajador puede trabajar con tensión? Sí, de hecho, recién dijimos, para que ocurra el accidente eléctrico, hace falta, entre algunos aspectos fisiológicos y físicos, por ejemplo, que existe una diferencia de potencial. Cuando existen trabajadores, existen muchos trabajos, aunque ustedes no lo crean, de los trabajadores que no desconectan la corriente eléctrica. ¿Pero por qué? Justamente lo que indicamos aquí, son personales adiestrados en este tipo de trabajo y en desarrollar los trabajos de esta forma. Básicamente lo que hacen, podríamos decir, es el trabajo del pajarito. Ustedes habrán visto alguna vez un pajarito que está en el cable, en alguno de los cables de una línea de alta tensión, pero no se electrocuta el pajarito. ¿Por qué no se electrocuta? Porque entre los dos puntos de contacto que tiene, que son sus dos patas, no existe una diferencia de potencial, porque ambos están al mismo valor de potencial. Bueno, básicamente ese sería el principio que realiza un trabajador que trabaja con tensión. Se pone al mismo potencial. En realidad existen diferentes formas de hacerlo, pero una de estas formas es trabajar con elementos de seguridad para no tocar los cables y mantener ciertas distancias de seguridad para hacer la tarea. Pero en otros casos el trabajador se pone bajo tensión, bajo la misma tensión, asegurándose que no haya una diferencia de potencial para que la corriente eléctrica circule a través de él.
Cuando se realizan entonces estos trabajos con tensión, también debe tener ciertos elementos de protección personal. Por ejemplo, fíjense aquí en la imagen, el trabajador se aísla del suelo para evitar cerrar el circuito y se coloca entonces sobre algunos objetos aislantes. Todo viene en una serie de elementos de protección personales que son específicos o dieléctricos para ese tipo de tareas, casco, guantes y herramientas que brinden esa protección, también protección visual. Ropas adecuadas, bueno, ropas que no aseguren el enganche, no hay por ahí tantas indumentarias que sean no conductoras. Y por supuesto que aislar conductores o partes desnudas cuando se realice la tarea. Este tipo de trabajo requiere, además de que el personal esté muy adiestrado en realizar esta tarea, requiere cierta concentración en particular por parte del personal. Entonces, en parte de las medidas de seguridad de este tipo de puestos de trabajo, por ejemplo, una persona que tiene que trabajar en tensión, se realiza un análisis incluso psicológico, como debe realizar una tarea para ver si esa persona ese día se encuentra concentrada, se encuentra bien predispuesta a hacer la tarea, sin algún tipo de inconveniente. Existe parte del procedimiento para realizar la tarea, es controlar el estado anímico del trabajador que la va a realizar. Por supuesto que son personales muy entrenados y muy capacitados y por eso tantas consideraciones obviamente porque es un trabajo muy riesgoso. Entonces si ese trabajador ese día no se encuentra predispuesto a realizar la tarea por algún motivo en particular, aunque sea personal, porque todos podemos llegar a tener problemas, no realiza la tarea. Es parte de las medidas de seguridad de realizar este tipo de procedimientos. Y con esto, bueno, terminamos lo que tiene que ver con la parte del riesgo eléctrico. Nos queda pendiente el práctico de lo que es seguridad contra incendios.